Buenas tardes a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer a los organizadores de las jornadas de Informática en Salud la invitación para que dé esta charla por vía remota que lleva por título Arritmias, fármacos y ecuaciones, avanzando hacia la cardiología computacional. Mi nombre es José María Ferrero, yo soy jefe de cátedra, catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y desarrollo mi investigación en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de esta Universidad española. Además, soy profesor visitante en la Universidad de Zaragoza, también en España, en el Politécnico de Milán, en Italia, y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina. Aquí tienen mi contacto de correo electrónico y los enlaces a mi página de LinkedIn y de ORCID. Aquí presento para empezar el índice de la charla, donde en primer lugar hablaré del contexto de la misma dentro de las jornadas de informática en salud y en concreto en el capítulo de innovación. A continuación presentaré brevemente una introducción a la cardiología computacional, que es la manera que nosotros tenemos de aportar algo al ámbito de la salud desde la informática, y luego presentaré tres aplicaciones. La primera es de ciencia básica y tiene que ver con el estudio de los mecanismos de las arritmias en una situación patológica que es la isquemia miocárdica aguda. En segundo lugar, hablaré de cómo se puede aplicar este tipo de aproximación, de estrategia, al estudio de la seguridad y efectividad de fármacos en isquemia miocárdica aguda. Y en tercer lugar, una aplicación más de ciencia translacional, donde se puede aplicar directamente al ámbito clínico y que tiene que ver con la mejora de la terapia de ablación por radiofrecuencia en pacientes que sufren de infarto de miocardio crónico. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para aportar al ámbito de la salud desde la informática? Pues la parte de nuestro trabajo que voy a presentar en esta charla tiene que ver con lo siguiente. La cardiopatía isquémica es una patología que tiene que ver con el funcionamiento del corazón y es la principal causa de mortalidad en el mundo, según datos de la OMS de 2021. Cuando un corazón funciona normalmente, el latido cardíaco, tanto de las aurículas como de los ventrículos, viene precedido de la propagación por estos tejidos, por el miocardio auricular y el miocardio ventricular, de frentes de onda eléctricos, como ven en esta imagen. Esta imagen corresponde a un paciente real en el que se le ha registrado la evolución del frente de onda eléctrico, que está codificado en color, durante un latido normal. Debo advertir que este vídeo, igual que muchos de los que voy a presentar aquí, tanto de experimentos o registros clínicos como de simulaciones, está a cámara lenta, o sea que realmente el proceso es mucho más rápido de lo que se está viendo aquí. Esta propagación normal, primero por las aurículas y después por los ventrículos, como se ve aquí, de los frentes de onda de activación eléctrica, genera latidos normales y se manifiesta en el electrocardiograma con las ondas P, el complejo QRS y la onda T, que son normales para un individuo sano. Sin embargo, cuando se produce una situación de isquemia miocárdica aguda, es decir, en los primeros minutos que siguen a la oclusión de una arteria coronaria, la zona del corazón que se ve directamente afectada por la falta de sangre empieza a sufrir cambios de índole eléctrica, de índole electrofisiológica. Estos cambios en muchas ocasiones desencadenan una situación patológica grave que es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, cuyas ondas en el ECG características pueden ver aquí en la parte inferior, se inicia súbitamente y se corresponde con una propagación completamente anómala y caótica de los frentes de onda eléctricos que, en lugar de mostrar la organización que tienen, como hemos visto antes en el caso normal, presentan un carácter caótico en su propagación, como se puede ver en la imagen. Cuando han pasado unos minutos desde el inicio de la isquemia, desde que se obstruyó la arteria coronaria, hay un pico de riesgo de sufrir este tipo de arritmia, la fibrilación ventricular, que como saben ustedes es muy grave. Si no es revertida en cuestión de minutos se puede producir la muerte del paciente, y ese pico de riesgo se produce dentro de los primeros 10 minutos después de la oclusión, y después de él hay unos picos secundarios de riesgo cada vez menores que decaen con el tiempo. Cuando ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la oclusión coronaria, esta se convierte en un infarto, hay un daño ya irreversible en el miocardio, y cuando pasan meses o incluso años, si el paciente ha sobrevivido a los primeros momentos del infarto, hay riesgo también de sufrir otro tipo de taquiarritmia, que no es precisamente fibrilación ventricular, sino taquicardia ventricular, y que también se inicia súbitamente y también tiene una huella muy característica en el electrocardiograma. La taquicardia ventricular no es tan grave como la fibrilación ventricular, en el sentido de que un paciente no muere inmediatamente o en unos pocos minutos si se mantiene la taquicardia ventricular, pero sí es una situación que hay que tratar, como veremos al final de la charla. Bien, este es el contexto de la charla. Hay un problema de salud que tenemos que abordar y nosotros lo abordamos utilizando medios informáticos, en concreto simulación computacional aplicada a la cardiología. Entonces, lo primero que quiero decir para introducir la idea de la cardiología computacional es que los fenómenos bioeléctricos, es decir, los que tienen que ver con la actividad eléctrica del miocardio, de las células que constituyen el miocardio, que son los cardiomiocitos, es un fenómeno multiescala. Y multiescala quiere decir que lo que se observa en las escalas superiores, en concreto en el torso, cuando se sitúan unos electrodos
electrodos sobre él y se registra el electrocardiograma, está provocado por fenómenos que ocurren en las escalas inferiores. La escala inferior al torso sería el propio corazón, el órgano, que está funcionando de manera normal o de manera anómala, y lo que ocurre a su vez en el corazón en cuanto a la propagación de los frentes de onda eléctricos tiene que ver con el comportamiento de los cardiomiocitos, que son las células musculares que constituyen el miocardio, el tejido cardíaco, y a su vez la actividad eléctrica de los cardiomiocitos está provocada por lo que ocurre a una escala más pequeña todavía, una escala microscópica, y que tiene que ver con los canales iónicos, que son unas estructuras proteicas, unas proteínas que están incrustadas en la membrana celular de los cardiomiocitos, a través de los cuales, siguiendo unas leyes que son relativamente complejas, como veremos después, puede circular corriente eléctrica. Las pequeñas corrientes eléctricas que circulan a través de los canales iónicos se pueden registrar. Aquí ven un ejemplo de registro experimental de corrientes iónicas. La combinación de todas las corrientes eléctricas que atraviesan los canales iónicos da lugar a una variación del potencial eléctrico de la membrana celular que llamamos potencial de acción. Cada potencial de acción está asociado a una contracción de la célula y, por tanto, cuando esto se produce conjuntamente en el órgano, a una contracción del corazón. En esa contracción, como veíamos antes en los vídeos, esta contracción se ve precedida de la circulación de frentes de onda eléctricos, que también se pueden registrar, como vemos aquí en esta imagen. Y finalmente eso da lugar a un electrocardiograma, que no es más que la manifestación de que entre dos puntos que corresponden a dos electrodos situados en posiciones normalizadas en la superficie del torso, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial varía con el tiempo, describiendo unas ondas que son las ondas del electrocardiograma. Pues bien, todo este proceso, que es multiescala, se puede modelar matemáticamente y, resolviendo las ecuaciones de este modelo matemático, se puede llevar a cabo una simulación computacional de la actividad eléctrica del corazón. Yendo de lo pequeño a lo grande, de la escala microscópica hacia la escala más macroscópica, lo primero que debemos plantearnos es cómo son las ecuaciones matemáticas que reflejan la actividad eléctrica de los canales iónicos, que, como dije antes, son la causa de lo que ocurre después en las escalas superiores. La bioelectricidad, que es la ciencia encargada de cuantificar los fenómenos electrofisiológicos, establece una serie de ecuaciones, en cuyo detalle no voy a entrar ahora en esta charla, lógicamente, que tienen que ver con la formulación de las corrientes eléctricas y su S que circulan a través de los miles de canales iónicos presentes en cada célula cardíaca, en cada cardiomiocito, y estas ecuaciones están basadas, o mejor dicho, se pueden formular gracias a que se pueden llevar a cabo experimentos donde con un microelectrodo, cuya punta vemos en esta fotografía, se pueden registrar corrientes eléctricas en una célula cardíaca, que es lo que se ve en esta parte de la foto, y esos registros de corrientes eléctricas, mediante este tipo de experimentos, que se llaman, con su terminología inglesa, patch clamp, se pueden calcular los coeficientes de las ecuaciones diferenciales que forman este sistema de ecuaciones diferenciales, que puede llegar a tener más de 60 variables de estado y que sirve para simular la actividad eléctrica de los canales iónicos. Una vez hemos conseguido formular matemáticamente dichas corrientes, y utilizando otra ecuación que es muy conocida en teoría de electricidad, que es la primera ley de Kirchhoff aplicada a una célula cardíaca, a una célula excitable, con ello podemos simular la variación con el tiempo del potencial de membrana de la célula, lo que llamamos el potencial de acción, y también la evolución con el tiempo de todas las corrientes iónicas que circulan a través de los canales iónicos incrustados en la membrana, a través de los diferentes tipos de canales iónicos que están presentes en la célula. Estas simulaciones, quiero decir, de potencial de acción, se pueden validar utilizando registros experimentales del potencial de acción de cardiomiocitos aislados, que también se realizan utilizando, como vemos aquí en esta fotografía que está tomada con microscopio, utilizando micropipetas. Bien, añadiendo ahora, y fijémonos que estamos pasando a las escalas superiores, llegando ya a la escala del corazón, que es una escala más macroscópica, la teoría básica de la bioelectricidad también nos proporciona otra ecuación, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, para simular la propagación de estos potenciales de acción, que estamos simulando con las ecuaciones anteriores, por el miocardio. Y para poder formular este modelo y encontrar los valores de los coeficientes, como por ejemplo la conductividad intracelular o la velocidad de propagación, también nos basamos en experimentos que se pueden realizar en un corazón, como vemos aquí, en este caso es un corazón de conejo, perdón, voy a ir para atrás otra vez, es un corazón de conejo al que se le adosan electrodos, y también se pueden observar utilizando registros a una escala más pequeña, con arrays de electrodos que ocupan una zona mucho más pequeña del miocardio, donde se puede observar el paso de los frentes de onda de una manera muy clara.
Una vez hemos formulado todas las ecuaciones multiescala, las de los canales iónicos, las de los cardiomiocitos y la de su propagación por el miocardio, podemos realizar simulaciones como esta que vemos aquí. Lo que vemos aquí son los dos ventrículos, el izquierdo y el derecho, de un corazón humano reconstruido en 3 dimensiones, luego veremos cómo, en el cual vemos la propagación de los frentes de onda, y esta simulación se podría corroborar bien con ese vídeo que introduje al principio de la charla, donde se veía una situación similar pero en un corazón real, ¿no? En un experimento y no en una simulación. Debo decir también que en los vídeos que voy a proyectar, además de que están en cámara lenta, como dije antes, no van a observar cómo hay una contracción mecánica del miocardio, porque los modelos que estoy presentando en esta charla son modelos puramente eléctricos. Es cierto, y nosotros también trabajamos en esto, que mediante el uso de más ecuaciones podemos acoplar la actividad eléctrica que estamos simulando aquí a la actividad mecánica, a la contracción celular, y por tanto este corazón, estos dos ventrículos de un corazón que aparecen aquí como mecánicamente estáticos, puede verse cómo llevan a cabo la contracción, que es al fin y al cabo la función principal del corazón. Bien, por último, pasando a la escala más alta de todas, la del torso, hay una ecuación más, que es esta que está dibujada en azul, que proporciona la teoría de la bioelectricidad y que nos permite hacer simulaciones de este tipo, como vemos aquí. Aquí está representado el torso de una persona, de un paciente, reconstruido también en 3 dimensiones, y el color, igual que en los vídeos anteriores, codifica el nivel de potencial eléctrico. Si ahora elegimos 2 puntos sobre el torso, convenientemente seleccionados, se puede simular, como vemos aquí también, el electrocardiograma. Al final, de lo que se dispone, por tanto, es de un sistema de ecuaciones diferenciales complejo de resolver, hay que resolverlo por métodos numéricos utilizando computación, que nos permite simular todas las escalas simultáneamente del fenómeno bioeléctrico. Y esto es muy importante porque en experimentos o en observaciones clínicas se pueden registrar todas las escalas individuales que he mencionado, se pueden registrar potenciales de acción, como he dicho, con micropipetas o corrientes iónicas o el electrocardiograma, pero no se pueden medir simultáneamente en un mismo paciente todas esas manifestaciones eléctricas en las diferentes escalas. En cambio, con la simulación, por el hecho de que la simulación es multiescala y tiene en cuenta todas las escalas, sí que se pueden hacer simulaciones donde esté todo incluido, desde las corrientes por los canales iónicos hasta la actividad eléctrica en la superficie del torso. Y esto es muy importante porque, como veremos luego en las aplicaciones, permite entender mejor los mecanismos de las arritmias, por ejemplo, que es el tema en el que nosotros principalmente trabajamos, el efecto de fármacos, y también nos puede permitir contribuir a mejorar terapias ya existentes como la que voy a presentar al final de la charla. Bien, todas estas ecuaciones en su conjunto, que como digo al final son muchas, porque hay muchas variables de estado implicadas, se pueden juntar en un modelo matemático, y este es un ejemplo de modelo matemático formulado en el año 2011, y lo presento aquí porque sirve para simular los potenciales de acción de cardiomiocitos ventriculares humanos, y es el modelo que está aceptado hoy día por la FDA en Estados Unidos, por la Agencia Europea del Medicamento aquí en Europa, para hacer simulaciones que pretendan poner de manifiesto, por ejemplo, la posible cardiotoxicidad de fármacos, el posible carácter proarrítmico de los fármacos, ¿no? Y como decía antes, como están todas las escalas presentes en el modelo matemático, podemos hacer una simulación en la cual tengamos acceso al ECG simulado, no solo al ECG, sino a los potenciales dinámicamente cambiantes con el tiempo en cualquier punto del torso, también a la propagación de frentes de onda eléctricos en el corazón, e incluso si queremos ver en una zona del corazón cómo son los potenciales de acción, podemos verlo en la simulación, y también incluso en la escala más baja, en la de los canales iónicos, podemos ver cómo evolucionan con el tiempo las corrientes iónicas a través de una familia particular de canales que nos interese observar, por ejemplo, porque estamos estudiando cuál sería el efecto global de un fármaco que afecta a esos canales iónicos en particular. Bien, para hacer todo esto necesitamos, obviamente, yo lo he dicho antes, tener una reconstrucción en 3 dimensiones del corazón y del torso de un paciente. Voy a presentar ahora brevemente cómo hacemos esta reconstrucción en 3D de un corazón virtual y de un torso virtual. La idea principal es que la información básicamente se consigue de imágenes médicas, imágenes de resonancia magnética. Estas imágenes, convenientemente segmentadas, y hoy día hay técnicas de segmentación automática muy útiles y muy precisas, permiten hacer una primera segmentación del corazón, es decir, una reconstrucción en 3D de lo que es puramente la geometría del corazón, con su cavidad del ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo derecho, los vasos principales, las 2 aurículas, etc. Ocurre, sin embargo, que para que las simulaciones realmente sean sólidas, para que los resultados de la simulación sean sólidas y las simulaciones sean predictivas, necesitamos poder reconstruir en 3D detalles de los endocardios, por ejemplo, del endocardio izquierdo, como ven aquí, o del derecho, en el sentido de que hay unas subestructuras llamadas trabéculas o músculos papilares que tenemos que ser capaces de incluir en el modelo tridimensional del corazón del paciente. Para eso también nos basamos en las mismas imágenes médicas que mencioné antes, pero es necesario, por lo menos hoy día,
hacer una parte de la segmentación manual. Un experto delinea los contornos de estas subestructuras en cada plano de la imagen de resonancia para llegar a una reconstrucción 3D detallada del corazón, como vemos en esta imagen, donde de nuevo estamos viendo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho de un corazón de un paciente. Si el paciente sufre de un infarto de miocardio crónico, lo ha tenido hace tiempo, y esto, como dije al principio de la charla, es uno de los objetos de nuestro trabajo, las propias imágenes de resonancia ponen de manifiesto la posición de lo que se llama la escara o el núcleo, la cicatriz del infarto, es decir, aquella parte del tejido que ya prácticamente no conduce impulsos eléctricos, potenciales de acción, y también la zona de borde, que es una zona intercalada entre la zona que no ha quedado dañada por el infarto y el propio infarto, que está aquí dibujado en un color más violáceo, y esto se consigue utilizando una técnica basada en el uso de gadolinio. El gadolinio es un elemento de la tabla periódica, de estos elementos pesados, que se le inyecta al paciente durante el procedimiento de toma de imágenes de resonancia y, como digo, pone de manifiesto el contorno de la escara, del núcleo del infarto de miocardio, y también de esa zona de borde que, como se ve, no tiene una forma muy regular, sino que está interdigitada, forma una especie de canales que van atravesando una parte de la zona del infarto y también se proyectan, digamos, hacia la zona lateral de la escara del infarto. A continuación es necesario introducir en el modelo matemático, si queremos que tenga un resultado, ya digo, robusto, es necesario incluir la red, el sistema, lo que se llama en cardiología el sistema His-Purkinje, que es una red de conducción especializada formada por fibras que arrancan de la parte superior de los ventrículos, de un nodo llamado nodo aurículo-ventricular, y que recorre en forma de ramificaciones tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho a nivel subendocárdico, es decir, por la parte más interna del músculo cardíaco. La reconstrucción de la red de Purkinje no se puede personalizar totalmente al paciente, como sí se pueden personalizar la anatomía y la forma de la escara y de la zona de borde, sino que hay que utilizar unos algoritmos de estimación inversa que nos permiten reproducir una red His-Purkinje que al menos se parece a la del paciente real. El siguiente paso a la hora de construir el modelo tridimensional sería introducir la orientación de las fibras del miocardio. Es sabido que el miocardio es un tejido profundamente anisótropo, es decir, la dirección de las fibras determina las direcciones preferentes de propagación de los frentes de onda eléctricos. Hay una técnica también basada en la toma de imágenes de resonancia que se llama técnica DTI, imágenes de tensor de difusión, que teóricamente permite introducir en el modelo en cada punto la orientación de las fibras a su paso por esos puntos. Lo que ocurre es que esta técnica de toma de imágenes de resonancia con DTI es impracticable hoy en día para un paciente vivo, porque presenta muchos problemas que hoy día no se han podido solventar. Por ejemplo, el corazón está latiendo durante la toma de imágenes y ese movimiento hace prácticamente imposible utilizar esta técnica para obtener a partir de la imagen una reconstrucción fidedigna de la orientación de las fibras. Y por esa razón, para introducirlas en los modelos matemáticos, se hace uso de unas reglas, unos algoritmos basados en observaciones experimentales de anatomía patológica de muchos corazones que se iniciaron en el año 1969, o sea que es una técnica que arranca desde bastante antiguo, que al menos permite estimar la dirección de las fibras en el corazón y introducirlas en el modelo tridimensional, en el corazón virtual. Por último, hay que tener en cuenta también que los potenciales de acción, de los que he hablado anteriormente, no tienen la misma morfología, la misma forma de onda en las diferentes partes del miocardio. En la zona externa, que es el epicardio, los potenciales de acción son diferentes a los potenciales de acción del endocardio, que es la capa más interna de la pared del miocardio, y también son diferentes a los que tienen lugar, a los que se producen en el midmiocardio, que es la parte más interna de la pared. Aquí no voy a entrar en detalle, pero se ven las formas de onda registradas experimentalmente de diferentes potenciales de acción en diferentes zonas. Bien, una vez construido un corazón, teniendo en cuenta su anatomía, sus subestructuras, la posición de la escara y la zona de borde en el caso de que haya un infarto de miocardio, la red His-Purkinje, la orientación de fibras y la heterogeneidad electrofisiológica, lo siguiente que hay que hacer es convertir esto ya en un modelo computacional. Y para eso lo que hay que hacer es hacer un mallado de elementos finitos del corazón que hemos definido en 3 dimensiones, y para ello utilizamos programas de uso común como los que pueden ver aquí en la pantalla. Cuando el corazón se ha mallado ya podemos resolver las ecuaciones del modelo matemático en el corazón. Como el sistema es muy complejo de resolver, es un sistema con muchas variables de estado y además son ecuaciones rígidas que requieren pasos de tiempo muy pequeños, la técnica que se utiliza desde hace tiempo es la paralelización.
utilizando un sistema multi-CPU para dividir el corazón en partes y que cada CPU se encargue de los cálculos correspondientes a una parte del corazón. Lógicamente, como las partes del corazón en esta imagen explotada se ven separados, pero están comunicados entre sí en la realidad, pues hay las CPUs del sistema multi-CPU tienen que estar comunicándose continuamente para pasar la información y resolver entre todas el modelo matemático. Más recientemente se está empezando a utilizar GPUs en lugar de sistemas multi-CPU para resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales y poder llevar a cabo las simulaciones computacionales. Lo bueno de los sistemas GPU es que son muy rápidos en comparación, a igualdad de coste, ¿no?, en comparación con los sistemas multi-CPU, y por lo tanto tienden a utilizarse cada vez más para este tipo de problemas informáticos de simulación computacional de la actividad eléctrica del corazón. Bien, y finalmente ese corazón que hemos reconstruido en 3D está dentro de un torso, y ese torso no es homogéneo, es heterogéneo, porque dentro de él hay diferentes órganos. Hay pulmones, está el hígado, los propios huesos, la columna vertebral, el esternón, etcétera, el propio músculo esquelético, otros órganos, cada uno de los cuales tiene diferente conductividad eléctrica. Entonces, para hacer una reconstrucción tridimensional y poder tener una representación del torso virtual de ese paciente, también nos basamos en las imágenes de resonancia magnética para hacer una reconstrucción de todos los órganos y tener, por tanto, reconstruido en 3 dimensiones el sistema completo. Bien, con este procedimiento de modelo matemático, dominio en el que se resuelve, que es el corazón y el torso, podemos simular la actividad eléctrica en situaciones patológicas, por supuesto en situaciones normales, pero también en situaciones patológicas, que es realmente más interesante. Y en esta primera aplicación que voy a mostrar aquí, lo que hacemos es utilizar este tipo de modelos computacionales para entender mejor los mecanismos que conducen a las arritmias en situaciones de isquemia aguda. Antes mencioné que la isquemia aguda se produce, es una fase que se inicia cuando se obstruye una arteria coronaria, y durante los primeros minutos el tejido afectado por la falta de sangre todavía está vivo, todavía es capaz de disparar potenciales de acción y dejar pasar frentes de onda a su través, pero es un tejido electrofisiológicamente alterado. Los modelos matemáticos, en la parte más microscópica del modelo, que tienen que ver con los potenciales de acción celulares, aquí se ven 2 potenciales de acción consecutivos en la zona normal, y aquí también 2 potenciales de acción consecutivos en la zona central isquémica, son diferentes. Es decir, la isquemia altera las características de los canales iónicos y por tanto del potencial de acción, presentándose estas diferencias entre los potenciales de acción normales y los potenciales de acción de la zona isquémica. Estas diferencias, los modelos matemáticos que nosotros utilizamos, los modelos computacionales, son capaces de establecerlas y de simularlas correctamente. Lo siguiente que habría que hacer es en ese corazón que estamos simulando, donde hay una zona afectada por la falta de sangre, que es la zona que está dibujada aquí en rojo, o representada en rojo, mejor dicho, que está rodeada a su vez de esa zona verde que antes llamábamos zona de borde. Eso hay que introducirlo en el corazón para poder simular la situación de isquemia miocárdica aguda. Ese corazón, como dije antes, está dotado de un sistema His-Purkinje en su interior, formando parte del modelo del corazón, y también está situado dentro de un torso virtual. Bueno, pues introduciendo en el modelo matemático las condiciones de isquemia en la zona central isquémica, la zona directamente afectada por la falta de sangre, e introduciendo también las modificaciones electrofisiológicas a nivel micro que provoca la isquemia en la zona de borde, podemos llevar a cabo simulaciones multiescala. Y lo que voy a mostrar aquí es un ejemplo de una simulación multiescala. Lo que se ve aquí en la parte central del vídeo, en diferentes vistas, es, a cámara lenta, la actividad eléctrica, la propagación de los frentes de onda en un corazón que está desarrollando una arritmia, en concreto una fibrilación ventricular, que ha sido provocada por la situación, por la patología que se acaba de iniciar, la isquemia miocárdica aguda. Si vuelvo a poner el vídeo en funcionamiento, podrán observar que la forma de propagarse de los frentes de onda no es la forma normal. Fíjense que hay frentes de onda que están recirculando, volviendo a invadir el miocardio en sentido retrógrado, vuelven otra vez por aquí abajo y por aquí arriba a describir meandros que acaban reentrando de nuevo por la zona isquémica, y esa forma de onda, no hace falta que entre en detalles que tienen que ver con la propagación normal o anómala de los frentes de onda, es claramente anómala. El electrocardiograma simulado en las diferentes derivaciones que tienen aquí a la derecha manifiesta esas ondas oscilantes típicas de la fibrilación ventricular o de los estadios iniciales de la fibrilación ventricular, y a la izquierda de la imagen, en puntos seleccionados que están aquí marcados en la imagen, podemos visualizar los potenciales de acción que están dando lugar a esta propagación anómala y por tanto a este ECG anómalo y a la arritmia en sí misma. Bien, utilizando estos modelos computacionales podemos ahora analizar fotograma a fotograma, digamos, esa propagación anómala de los frentes de onda, con esas recirculaciones que están indicadas aquí por las flechas que yo les comentaba antes, las zonas de bloqueo, que son las que están provocando esa recirculación de frentes de onda, que dan lugar a esa actividad caótica que
que es la esencia de la fibrilación ventricular. El análisis de los mecanismos nos permite establecer unas conclusiones que son muy difíciles de obtener utilizando solamente la vía experimental. Con el modelo, por ejemplo, esto es una publicación ya un poco más antigua nuestra, fuimos capaces de averiguar por qué, de presentar una hipótesis acerca de por qué el riesgo de sufrir arritmias tiene un pico antes de los primeros 10 minutos después de la oclusión coronaria y a continuación desciende prácticamente a cero. Y hay un periodo donde es muy poco probable sufrir una fibrilación ventricular. En esta primera fase, que se llama fase 1A de la isquemia miocárdica aguda, la probabilidad de sufrir arritmias aumenta, alcanza un pico y luego vuelve a cero. Y eso es exactamente lo que dice el modelo. El modelo lo que permite entonces es estudiar los mecanismos, la explicación por qué se produce esa zona de riesgo bajo o casi nulo al principio, esa zona de tiempo, esa ventana de tiempo de varios minutos donde aumenta la probabilidad de sufrir fibrilación ventricular y cuál es la causa también íntima de la bajada de riesgo hasta cero a partir del 9º o 10º minuto. Sin entrar mucho en detalle, diré que hay dos fenómenos o dos factores que contribuyen enormemente a la forma que tiene esta ventana de riesgo y que son una de las corrientes iónicas que están presentes en las células, que se llama corriente de potasio sensible ATP, cuyas ecuaciones lógicamente están formuladas en el modelo, y por otro lado la concentración extracelular de potasio. El potasio es uno de los iones principales que participa en la circulación de corrientes a través de la membrana celular y la combinación de una corriente a través de los canales IK-ATP baja, moderada o alta con una acumulación de potasio en el medio extracelular bajo, moderado o alto, da lugar a esta forma tan curiosa de pico de riesgo de arritmia en torno al 8º minuto. Bien, con este mismo modelo podemos ahora pasar la siguiente aplicación de la que quería hablar, que es la de los fármacos, ¿no? Los fármacos tienen una influencia en la propagación de los frentes de onda eléctrico, en el potencial de acción, porque son moléculas que se ligan con los canales iónicos o con otras proteínas de la membrana celular y alteran las corrientes iónicas y, por tanto, siguiendo esa idea multiescala, acaban alterando los potenciales de acción, la propagación de los frentes de onda eléctrico y también el electrocardiograma. Y pueden influir, desde luego, en el desarrollo de estas arritmias que estamos simulando aquí en situaciones de isquemia miocárdica aguda. Nosotros estamos probando ahora diferentes fármacos, pero voy a presentar resultados un poco más antiguos de dos de ellos. Uno es la lidocaína. La lidocaína, que tiene esta molécula que ven aquí, es un fármaco que tiene dos usos básicos, uno como anestésico local y otro también como antiarrítmico. Es un fármaco que se utiliza para tratar ciertos tipos de arritmia en pacientes que son susceptibles a sufrir estas arritmias. Bien, si nosotros hicimos estas simulaciones donde cuantificábamos en función de los minutos transcurridos de la isquemia el riesgo arrítmico y en ausencia, es decir, en control y en presencia de diferentes concentraciones de lidocaína. Y el resultado resumido que voy a presentar aquí, que es un ejemplo de cómo utilizar la simulación computacional para anticipar el posible efecto proarrítmico o antiarrítmico de un fármaco y estudiar los mecanismos que lo hacen tener ese carácter proarrítmico o antiarrítmico, esos resultados se ven resumidos en esta gráfica que ven aquí. Esta gráfica, cada barrita de color corresponde a diferentes concentraciones de lidocaína, la barrita azul clarita, muy clara, es el control, es decir, sin lidocaína, y esta forma de campana corresponde a esta forma de campana que veíamos aquí del riesgo arrítmico en control. Y las diferentes barras de colores que están por detrás corresponden a concentraciones cada vez mayores de lidocaína. Bueno, básicamente, y resumiendo, lo que muestran estas simulaciones es que la lidocaína puede ser proarrítmica en el sentido de que aumenta la altura de estas barritas, es decir, de estos valores de aquí. Aumenta la vulnerabilidad a sufrir fibrilación ventricular en situaciones de isquemia miocárdica aguda. Lo cual puede parecer una paradoja porque la lidocaína, como dije antes, es un fármaco que tiene ciertas aplicaciones antiarrítmicas. Lo que anticipa el modelo es que en pacientes que no tienen el corazón normal, que no tienen simplemente una susceptibilidad a sufrir arritmia, sino que están sufriendo un proceso de isquemia miocárdica aguda porque se les acaba de destruir una arteria coronaria, en ese tipo de pacientes la lidocaína puede ser proarrítmica porque, como se ve en la simulación, aumenta la vulnerabilidad a sufrir esta taquiarritmia, ¿no? Y otro ejemplo de fármaco que probamos fue el pinacidil. El pinacidil es un fármaco antihipertensivo. Nosotros también probamos cuál era su efecto en proarrítmico o antiarrítmico en pacientes que están sufriendo un proceso de isquemia miocárdica aguda. Resumiendo también, los resultados de las simulaciones nos indicaron que hay una ventana crítica de concentraciones de pinacidil, que tiene que ver con la dosis administrada, para las cuales el pinacidil es proarrítmico, es decir, aumenta el riesgo de sufrir arritmias en una persona que tiene isquemia miocárdica aguda. Pero, sin embargo, hay una concentración que es esta de aquí, 10 micromoles por litro de concentración libre en plasma, a partir de la
cual el pinacidil tiene un efecto claramente antiarrítmico. Es decir, que es un ejemplo de fármaco que en función de la dosis administrada en una situación de isquemia miocárdica aguda puede ser proarrítmico o puede ser antiarrítmico dependiendo de la dosis. Y finalmente quería presentar una aplicación que tiene que ver con una terapia que se utiliza para aquellos pacientes que han sufrido un infarto de miocardio hace tiempo, hace meses o hace años, y que habiendo sobrevivido al mismo, desarrollan taquiarritmias, en concreto, como dije al principio de la charla, taquicardias ventriculares, que hay que tratar. Y el tratamiento, la estrategia estándar que se utiliza en muchos hospitales consiste en lo siguiente. Al paciente se le toman imágenes de resonancia magnética para que el intervencionista se haga una idea, tenga una idea clara de cómo es la estructura del corazón y dónde está la escara del infarto, utilizando la técnica del gadolinio que mencioné antes, y el día de la intervención al paciente se le duerme, se le introduce un catéter en cuyo cabezal hay una sonda multielectrodo de este tipo que ven ustedes aquí. Con esa sonda multielectrodo lo primero que hace el intervencionista, y este vídeo está otra vez a cámara rápida, es un mapeo eléctrico del interior de la cavidad donde está el problema. La cavidad puede ser el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda o la aurícula derecha. En este caso, en este vídeo que ya digo está a cámara rápida, este electrodo, esta sonda multielectrodo está haciendo un mapeo eléctrico de una de las aurículas. Con esa información de la actividad eléctrica de las aurículas o de los ventrículos, en su caso, el intervencionista elige aquellos puntos donde tiene que hacer ablación. Y la ablación consiste en utilizar una de las puntas de la sonda multielectrodo, uno en concreto, para aplicar una señal de radiofrecuencia que lo que hace básicamente es inhabilitar el tejido, quemar el tejido. La idea es establecer una línea o una zona donde la ablación inhabilita el tejido y evita que por esas partes circulen esos frentes de onda anómalos que están dando lugar a la taquiarritmia. Bien, este proceso se hace de esta manera, es decir, utilizando la información del mapeo eléctrico, pero hace tiempo a diferentes grupos de investigación se nos ocurrió la idea de utilizar simulación para poder guiar la intervención. La idea es que si nosotros somos capaces de simular la taquiarritmia que está sufriendo el paciente antes de la intervención, para lo cual necesitamos información basada en la imagen médica que se le toma al paciente el día antes de la intervención. Si somos capaces de reconstruir en 3D su corazón con todas las propiedades que dije antes y simular la taquiarrítmica, quizá el intervencionista podría utilizar el simulador para planificar la estrategia óptima de ablación. Porque las intervenciones de ablación tienen un problema, y es que en muchas ocasiones el paciente sale del hospital sin la arritmia, pero un tiempo después vuelve a sufrir la misma arritmia o una parecida. Entonces hay una estrategia óptima de ablación que podría predecir el modelo computacional y que serviría, digamos, para planificar la intervención antes de realizarla, ¿no? Todo esto tendría sentido si somos capaces de reproducir correctamente la arritmia concreta que tiene el paciente que va a ser tratado, para lo cual tenemos que hacer una reconstrucción de su corazón personalizado a ese paciente, hacer la simulación, y este es un ejemplo de una de las primeras que nosotros simulamos. Corresponde a un paciente del Hospital Clínico Universitario de Valencia, aquí en España, y este vídeo, de nuevo a cámara lenta, muestra cómo es la propagación de los frentes de onda a lo largo y por dentro de la escara, la zona central del infarto, y cuando el simulador simulamos los ECGs y los comparamos, que son las señales en rojo en la derivación precordial V3 y en la V6, y los comparamos con el ECG del paciente durante la taquiarritmia, vimos que había, y los médicos consideraron que había una similitud suficiente como para poder decir que la arritmia que estamos simulando en el vídeo que les he mostrado se corresponde realmente a la misma arritmia que está sufriendo el paciente durante el proceso. Y por lo tanto, esta técnica es prometedora en el sentido de que se podría utilizar la simulación para planificar la intervención. Bien, como conclusión, debería decir que el modelado matemático y la simulación computacional, que son aplicaciones de la informática, tienen sentido aplicarlas a salud porque son capaces de simular la actividad bioeléctrica del corazón, y hoy está sirviendo de complemento a los experimentos y también a los registros clínicos para estudiar el comportamiento electrofisiológico del órgano. Las simulaciones por computadora arrojan luz sobre mecanismos íntimos de generación de arritmias malignas en situaciones de isquemia miocárdica aguda. También son capaces de predecir el carácter pro o antiarrítmico de ciertos fármacos, y también esa simulación computacional podrá utilizarse en el futuro, esperemos que en un futuro cercano, para guiar ciertos tipos de intervención como esta ablación por radiofrecuencia en pacientes con infarto de miocardio crónico que les he mencionado. Bien, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias de nuevo a los organizadores por invitarme, y quedo a disposición del público si desean contactarme en esta dirección de correo electrónico. Muchas gracias.